Sí, buenos días a todos. En esta ocasión vamos a avanzar con Power BI, ¿vale? Pero antes de empezar a explicaros y contaros cositas, pues nada, quisiera agradeceros porque he superado ya la cifra psicológica de los 1000 suscriptores en YouTube y bueno, pues agradeceros a todos aquellos que tenéis la paciencia de esperar mis vídeos y la doble paciencia también para visualizarlos, ¿vale? Espero que os aporten conocimientos y sobre todo cosas útiles y prácticas. Por lo que desde aquí mi agradecimiento y nada, os animo, como siempre, a que me dejéis sugerencias en comentarios o peticiones, ¿vale? Yo siempre os leo, intento tenerlas en cuenta. Ha habido alguna petición que ya la he tenido en cuenta y le he dado salida para hacer un cronograma o contar cosas de Analytics, en fin, y tengo otras cosas por ahí pendientes de hacer, pero os agradezco de verdad los comentarios y que participéis en mi canal. Bueno, pues en esta ocasión, y en parte para celebrar también que hemos superado los 1000 suscriptores, quería hacer un vídeo un poquito más completo, ¿vale? Lo que pretendo hacer con vosotros es este dashboard que tengo aquí, lo voy a hacer desde cero y lo vamos a hacer juntos. No sé si saldrá un vídeo muy largo, si será un vídeo muy largo, pues lo dividiré en dos, ¿vale? Y, y si no, pues lo meteré todo el contenido en un único vídeo. Lo vamos a hacer por partes, de manera que yo os iré contando lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los apartados. Aquellos que conozcáis lo que voy a contar, pues si queréis pasar al apartado siguiente, pues perfecto, ¿no? Y si queréis visualizarlo, pues fenomenal también, mucho mejor. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es un dashboard que para lo que sirve es para hacer un análisis de exportaciones entre países. Entonces, para ello, bueno, Power BI tiene muchísimos objetos que se pueden utilizar. Yo he intentado elegir algunos que creo que pueden ser útiles para representar la información que quiero mostrar y además, bueno, pues para darle una cierta visualización, estética, elegancia, ¿no? Y bueno, pues que quede bien el dashboard. Lo que quiero mostrar aquí es, voy a hacer un análisis de estos 5 países que tengo aquí, España, Francia, Portugal, Bélgica y Alemania, ¿vale? Que exportan 2 tipos de producto, que son cerveza y vino, ¿vale? Y lo que tengo aquí es un mapa que para lo que sirve es para mostrar flujos económicos o flujos de mercancías entre 2 puntos, de un mapa cualquiera, ¿vale? Yo lo he hecho de país a país, pero se puede precisar bastante más, se puede poner de ciudad a ciudad o incluso de latitud y longitud a latitud y longitud. Por lo tanto, puede ser un objeto bastante interesante para aquellos que os dediquéis a logística o bueno, a análisis de información financiera que tenga que ver sobre todo con, localizaciones. Además, he incluido aquí también segmentadores con imágenes y también tengo aquí una imagen interactiva, ¿vale? De manera que cuando yo, por ejemplo, tengo este dashboard que está pensado para hacer un análisis de un determinado país que exporta, ¿vale? Un país exporta y yo quiero saber a quién exporta, cuál es mi mejor cliente y números, ¿vale? Tener más o menos una visión de a qué países son donde tengo mayor número de clientes o mayor volumen de ventas, y cómo se distribuye mis ventas entre los 2 productos que comercializo, que son vinos y cerveza, ¿vale? Entonces, siempre tengo que tener aquí un país visualizado, ¿vale? Por ejemplo, si yo filtro en Alemania, se me actualiza la información para Alemania, los flujos económicos salen desde Alemania hasta el país destino, ¿vale? Lo que tiene el circulito sería el país destino y el país origen es el que no tiene circulito, ¿vale? Alemania, Bélgica, se me actualiza lo que es la imagen de lo que es el país junto con su bandera, ¿vale? En todos los países tengo imágenes similares. Bueno, pues la idea es hacerlo desde cero y para ello voy a ir contando paso por paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es importar la información con la que vamos a trabajar, ¿vale? Que tengo la información en Excel, como es habitual. Os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo, el enlace para que podáis acceder a los datos que voy a utilizar yo en este mismo dashboard, por si queréis utilizarlo eh, con los mismos datos que yo estoy utilizando o si queréis utilizar otros datos diferentes también podríais, ¿vale? Bueno, abro un libro de Power BI en blanco y como siempre me voy aquí a obtener datos y obtener datos de Excel, ¿vale? Y entonces los datos están aquí en este fichero que se llama vídeo 51 datos mapa. Está creando la conexión.
¿vale? En este fichero de Excel tengo 3 pestañas con información, ¿vale? Y me voy a subir la información de las 3 pestañas. Le digo cargar. Bueno, ya me aparece aquí a la derecha mis 3 tablas y si le doy al desplegable me aparecen los campos que tengo en cada una de mis tablas, ¿vale? Aquí está y aquí está. Bueno, si queremos visualizarlo, podemos ir aquí también al icono de datos y os voy a contar un poquito la información con la que vamos a trabajar. Tengo en datos económicos, tengo una tabla en la que tengo 4 campos: país de origen, el producto que comercializo, las ventas que he realizado y el país de destino, ¿vale? De manera que Francia comercializa vino y cerveza con España, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, ¿vale? España, pues España comercializa vino y cerveza con Italia, Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, ¿vale? Y así sucesivamente. Esta es la tabla con mis datos económicos. Después tengo otra tabla, que es la tabla en la que tengo las imágenes que yo voy a utilizar para mostrar la imagen que corresponde a cada uno de los países, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí al importarme la tabla, no me ha reconocido la primera línea como encabezados de columnas, ¿vale? ¿Por qué es? Porque como todo es texto, no sabe diferenciar si esto es un dato más o es un encabezado, entonces lo pasa directamente a datos. Esto lo tenemos que arreglar, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hacemos. Y en producto lo mismo, yo tengo aquí una tabla en la que tengo los 2 productos y la imagen que me sirve para identificar la cerveza y la imagen que me sirve para identificar el vino, ¿vale? Son direcciones URLs que he localizado donde está la imagen que quiero utilizar en mi dashboard. Si nos vamos aquí a datos económicos, si os dais cuenta, sí que me ha reconocido los encabezados de columna, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hay un campo que es un campo numérico y sin embargo, este de aquí es un campo texto, texto, número y texto, ¿vale? Y sin embargo, los encabezados son todo texto. Entonces, detecta que la primera línea, al ser todo texto y aquí no haber un número, son los encabezados y me lo pasa directamente a encabezados de columna, ¿vale? Entonces, me voy a ir aquí a imágenes y aquí en imágenes voy a arreglar esto. Para arreglar esto, yo me tengo que ir a transformar datos, me tengo que ir a mi editor de query, ¿vale? Creo que en algún vídeo ya he comentado algo de query. Si no, bueno, pues subiré información de query más adelante, tengo mucha información para subir. Vale, entonces me voy a la tabla en la cual quiero hacer modificaciones, ¿vale? Que sería esta de aquí de imágenes. Y vemos que aquí tiene como un registro más lo que son los encabezados de columna, ¿vale? Bueno, pues me sitúo y busco dentro de la pestaña de inicio, dentro del conjunto de iconos de transformar, aquí hay un enlace que pone usar la primera fila como encabezado. Pulso sobre ella y automáticamente me pasa la primera línea de datos a encabezados de columna, ¿vale? Ya lo tendría solucionado. Y en producto igual, no me la he identificado, me voy aquí, le digo usar la primera fila como encabezado y ya lo tengo, ¿vale? Por lo tanto, esto ya estaría. Una vez que, si tuviera que hacer alguna otra transformación, la haría. En este caso no necesito hacer más. Subiré algún vídeo con cositas de query para que vayáis viendo el potencial que tiene query. Y nada, seguimos con lo nuestro. Está aplicando los cambios y veis, si os dais cuenta, aquí en esta tabla ya me ha pasado, me ha reconocido los encabezados de columna y aquí en producto también me ha reconocido los encabezados de columna, ¿vale? Muy bien. Una vez que hemos importado la información en Excel, lo que vamos a hacer es crear vinculación entre las tablas. Vale, daros cuenta de que yo tengo aquí subida información que extrae en 3 tablas diferentes, ¿vale? Pero al final yo toda esta información que tengo la quiero utilizar de forma que esté conectada, es decir, que yo pueda coger el código del país y pueda coger el volumen de ventas y me lo incluya en una única tabla, ¿vale? Lo pueda relacionar. Para ello lo que tengo que hacer es irme aquí a este apartado, modelo, donde me aparece cada una de las tablas y en forma de lista los campos que contiene cada tabla, ¿vale? Cuando hacemos esto en Power BI, automáticamente nos va a detectar las relaciones que él considera que son las correctas. A veces acierta y a veces no, ¿vale? En Pivot, por ejemplo, de Excel,
las hacemos nosotros de forma manual, ¿vale? Aquí las detecta. Entonces, si queréis ver qué relaciones ha hecho, os situáis encima de la flecha y automáticamente os indica cuáles son los campos que sirven de unión entre ambas tablas, ¿vale? Y aquí en producto, igual, ¿vale? En este caso nos serviría, ha hecho las conexiones correctas, pero hay veces que no acierta, ¿vale? Estos son tablas muy sencillitas, pero cuando utilizamos modelos que tienen más campos y con mucha información, pues hay veces que hay que modificarlo. Si tenéis que modificarlo, ¿cómo lo haríais? Pues directamente os situáis encima de la flecha, botón derecho, eliminar, le decís que sí que queréis eliminar la relación, ¿vale? Y ahora la volvéis a hacer vosotros. Y para hacer lo que hacéis, cogéis el campo que va a servir de unión en las dos tablas, que tiene que ser un campo que se llame igual, ¿vale? Y que tenga valores repetidos en ambas tablas. Me voy aquí, país de origen con país de origen, y ya me ha creado la conexión, ¿vale? Es decir, si yo analizo las tablas un poquito, yo tengo aquí esa tabla en la que tengo el país de origen, el producto, las ventas y el país de destino. Tengo aquí otra tabla con imágenes, que yo tengo una imagen identificada para cada uno de los países, ¿vale? Por lo tanto, yo quiero que esta tabla se me una con la anterior, de manera que si yo pongo aquí en país de origen Francia, como si tuviera aquí otro campo más que diera la URL de Francia, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo con estas conexiones. Y si me voy a producto, tenemos lo mismo, tenemos dos productos, cerveza y vino, tenemos aquí el enlace con la imagen de cerveza y vino, ¿vale? Entonces, para unir esta tabla de producto con esta de aquí datos económicos, pues utilizamos el campo producto, que es el campo que tiene en común, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo con el tema de las relaciones. Y bueno, entonces ya tenemos nuestros datos que los hemos subido, hemos hecho alguna pequeña transformación y los hemos enlazado entre sí, ¿vale? De manera que todo esto sería un conjunto de datos. Esto es como si estuviera todo metido en una única tabla, ¿vale? Al haber relacionado las tablas entre sí. Vale, pues seguimos adelante. Vamos a crear medidas, que las medidas son campos calculados. Si yo me voy al fichero que estoy utilizando de modelo, si me voy aquí a la derecha en datos económicos, os dais cuenta que tenemos algunos campos que coinciden con el fichero que estamos utilizando y tengo aquí otros campos que aparecen con el icono de la calculadora delante. Estos campos que aparecen con el icono de la calculadora delante serían medidas o campos calculados, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que quiero crear es un campo calculado que me sume el total ventas. Es decir, yo lo que tengo subido hasta ahora es una tabla que tiene determinada información. Tiene país de destino, país de origen y producto. Aquí lo tengo. ¿Vale? País de origen, producto, ventas y destino. Pero ¿qué ocurre si yo quiero tener un sumatorio de esta columna de aquí? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con el campo calculado. ¿Vale? Para crear el campo calculado me iría a la pestaña de inicio. Dentro de pestaña tenemos aquí nueva medida, ¿vale? Si situáis con el icono encima de él, aparece un cuadro abajo informativo que me dice que permite escribir una expresión DAX que calcula un valor a partir de los datos, ¿vale? Para aquellos que no sepáis mucho de medidas, eh, eh, igual que en Excel tenemos un listado de funciones y cada función tiene una síntesis exacta, que la síntesis para lo que sirve es para decirle a Excel los datos que nos está pidiendo y el orden en el que nos lo pide para que él pueda ejecutar esa función, ¿vale? Pues aquí en Power BI ocurre lo mismo, hay un listado de funciones con una síntesis determinada, ¿vale? Gran diferencia entre Excel y Power BI si no estáis acostumbrados a utilizar Power BI. En Excel tú puedes formular y puedes coger un rango de celdas, puedes coger una celda independiente. Sin embargo, en Power BI con lo que vas a tener que formular eh, aquellas funciones del lenguaje DAX va a ser con los nombres de los campos, es decir, con los encabezados de las columnas. Esto al principio parece un poco chocante, pero luego enseguida, en cuanto que empezáis a trabajar con ello, es algo que tiene lógica, ¿vale? Entonces, para formular en Power BI con DAX podemos utilizar únicamente encabezados de columnas y podemos utilizar otras medidas que ya tengamos hechas, ¿vale? Entonces, para crear una nueva medida,
yo lo que voy a hacer ahora es una medida que me dé la suma de la columna de ventas, ¿vale? Entonces me voy aquí a nueva medida y aquí en la barra de fórmulas ya me habilita para que yo pueda formular mi medida. Lo primero que tengo que hacer es poner el nombre de la medida, el nombre del campo, delante del símbolo igual, ¿vale? Le voy a decir que quiero poner, esta quiero que sea las ventas totales, igual, y a continuación yo lo que voy a escribir es una función que me sirve para sumar todo el campo de ventas, que es una función muy similar a Excel. En Excel utilizamos la función suma y aquí vamos a utilizar la función sum, ¿vale? DAX está siempre en inglés, ¿vale? Excel, dependiendo de cómo lo tengáis configurado, pueden aparecer las funciones en diferentes idiomas. En DAX es en inglés, ¿vale? Entonces yo escribo la función, es similar a Excel. En Excel cuando empezamos a escribir la función nos sale debajo un asistente, pues aquí es lo mismo. Yo sé que es la función sum, en cuanto que empiezo a escribir con la S me salen todas las funciones de DAX que empiezan por S, U, M, ¿vale? Que esta es la función que yo quiero utilizar. Una vez que la he seleccionado, abro paréntesis, igual que en Excel. Y aquí lo que le voy a decir es, le voy a seleccionar cuál es el dato, cuál es el campo, perdón, del cual yo quiero realizar su suma, ¿vale? Que en este caso va a ser el campo ventas de la tabla datos económicos. Entonces me voy aquí a datos económicos, campo ventas, lo selecciono y cierro paréntesis, ¿vale? Y ya lo tendría, ya habría hecho mi primera función de DAX, que lo que va a hacer va a ser calcular la suma de las ventas, ¿vale? ¿Cuál es el potencial de esto? Pues que una vez que yo tenga hecho mi campo calculado y me lo lleve a mi informe, cuando yo aplique segmentador y aplique filtros, este cálculo que yo he realizado le va a aplicar los filtros y va a estar siempre actualizado en función de la información que yo quiera mostrar en mi dashboard, ¿vale? Lo veremos luego más adelante. Le doy Enter. Vale, y aquí tengo ya mi primera medida, que tengo aquí la calculadora delante, ¿vale? Bueno, pues aparte de tener las ventas totales, yo también quiero tener, os voy a enseñar lo que vamos a ir haciendo. Aparte de las ventas totales, yo lo que quiero es una medida que me dé el total de ventas de cada uno de los productos. Comercializo 2 productos, cerveza y vino. Bueno, pues quiero una medida que me calcule el total de ventas de cerveza, otra que me calcule el total de ventas de vino, ¿vale? Entonces, para ello vamos a utilizar otra función de DAX, ¿vale? Vale, como quiero realizar otra función de DAX, me vengo aquí, nueva medida, y como siempre me pone medida, símbolo igual. Yo le voy a cambiar y le voy a decir que lo que quiero es eh, ventas vino, por ejemplo, ¿vale? Símbolo igual. Y a continuación empezaría a escribir mi función. Entonces, en este caso yo lo que quiero es que me sume de esta tabla todas aquellas ventas, cifras de ventas, pero que tengan que ver con el producto vino. Sería como un sumar sí de Excel, ¿vale? Quiero que me sumes este campo de aquí de ventas, pero únicamente aquellas líneas que se correspondan con el producto vino, que es el que yo he vendido. Entonces, el equivalente al sumar sí de Excel en DAX sería la función calculate, ¿vale? Como siempre, yo empiezo a escribir y me sale el asistente calculate. Y al igual que en Excel, cuando yo he escrito el nombre de la función, me aparece una ayuda y me ayuda con la síntesis de esa función, ¿vale? Al igual que en Excel, cuando ponemos una función entre paréntesis debajo, me va diciendo en qué orden y qué información es la que tengo que ir colocando separado por punto y coma o por coma, dependiendo de cómo tengáis configurado Excel. Aquí en DAX me ocurre lo mismo, ¿vale? Lo que ocurre es que hay que cambiar un poquito el chip porque, claro, aquí no son celdas independientes, estamos hablando de campos de tablas, ¿vale? Bueno, pues la función calculate tiene como 2 elementos, como mínimo, ¿no? Me dice, dime qué expresión quieres utilizar, expresión sería qué cálculo es el que quiero realizar, que yo lo que quiero hacer es una suma, ¿vale? Le voy a decir, quiero que me sumes este campo de aquí, de ventas, y luego a continuación me dice, ¿y qué filtro es el que quieres aplicar? ¿Vale? Entonces yo voy a decir, quiero que me sumes el campo de ventas y el filtro que quiero que apliques es en el campo producto vino. ¿Vale? Entonces, abro paréntesis, la expresión sería la misma que hemos visto antes, la función suma,
Y cada vez que escribo una función de DAX, abro paréntesis para escribir su sintaxis, ¿vale? Es muy parecido a Excel. Aquí lo que quiero sumar es el campo de ventas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta función lo que está haciendo es sumarme esta columna de ventas, ¿vale? Y ahora me dice, vale, daros cuenta también que funciona igual que en Excel. Lo que yo estoy escribiendo en este momento me lo marca en negrita, ¿vale? Estoy escribiendo la expresión. Bueno, pues ahora pongo coma y al poner coma me marca y me dice que ahora lo que estoy haciendo ya es escribir el siguiente elemento de mi síntesis, que es el filtro, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es filtrar del campo producto el elemento vino, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es escribo comilla simple y al escribir comilla simple me va a salir una relación de todas aquellas tablas con sus campos, ¿vale? Entre comillas simple aparece el nombre de la tabla, datos económicos, imágenes, producto, y justo debajo sería el nombre de la tabla y entre corchetes cada uno de los campos, ¿vale? Yo lo que quiero es utilizar el campo producto de mi tabla datos económicos, por lo tanto elegiría este campo de aquí, ¿vale? Y ahora lo que tengo que decir es qué filtro es el que quiero aplicar, por lo tanto le diría, este campo de aquí tiene que ser igual, abro comillas y le digo que quiero que sea igual a vino y cierro comillas. Y una vez que he terminado, cerraría paréntesis, ¿vale? Igual que en Excel. Es decir, ¿qué es lo que he hecho aquí? Escribo la función calculate. La función calculate tiene dos elementos, la expresión que quiero utilizar y el filtro que quiero aplicar. La expresión que quiero utilizar, ¿cuál es? Quiero hacer la suma del campo ventas. Este de aquí. Todo, ¿vale? Y luego, ¿qué quiero aplicar? Quiero aplicar un filtro porque yo no quiero el total de las ventas, quiero el total de las ventas del vino. Entonces lo que hago es decirle, y el filtro que quiero que apliques es de la tabla de datos económicos en el campo producto aquellos valores que se corresponden con vino. ¿Vale? Le voy a dar enter. Y aquí me aparece ya la siguiente medida. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que yo le he hecho, lo que yo le he dicho que haga con esta función sería como si yo aquí ventas sumo todo y aquí en producto le digo, mira, solamente quiero vino y me hace la suma de esto de aquí, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho con esta función que acabamos de hacer. Voy a quitar el filtro. Vale. Y sigo formulando. Aparte de las ventas vino, quiero las ventas de cerveza, ¿vale? Que sería similar a ventas vino. Le digo que quiero crear una nueva medida, ¿vale? Que sería ventas cerveza, dos puntos, calculate, abro paréntesis, sum, elijo el campo que quiero sumar, que es ventas, coma, y elijo el campo que quiero utilizar sum ventas, cierro paréntesis, perdón, y ahora ya escribo y selecciono que quiero aplicar el filtro de producto y producto tiene que ser igual a cerveza. Cierro comillas y cierro paréntesis. Enter. ¿Vale? Ya lo tengo. Por lo tanto, tengo ya una medida que me dice el total ventas vino, otra de ventas cerveza y otra de ventas totales. Si yo antes de seguir avanzando me voy aquí a mi lienzo en blanco y escribo, por ejemplo, una tarjeta y le digo, quiero que me pongas las ventas totales. Aquí. ¿Vale? Me aparece el total de ventas que yo he tenido. ¿Vale? Me vengo a mi lienzo en blanco, le digo, venga, otra tarjeta. Y ahora quiero que me digas el total de las ventas de cerveza. Me vengo aquí, otra tarjeta, total de ventas de vino. Aquí está. ¿Vale? El total de cerveza más vino tiene que ser el total de las ventas que yo he realizado. ¿Vale? Para esto serviría las medidas que acabo de calcular.
Si yo, por ejemplo, aquí aplico un segmentador, que es un filtro, por ejemplo, imaginaros que quiero aplicar un segmentador que sea el país de origen. Y le digo, pues dime estas cantidades, estos cálculos que has hecho, pero únicamente para Bélgica. Me va a decir el total de ventas de Bélgica, el total de las ventas de cerveza que ha vendido y el total de las ventas de vino que ha vendido Bélgica. ¿Os dais cuenta? Recalcula los campos en función de los filtros que yo vaya aplicando, ¿vale? Ese es el potencial que tiene DAX, ¿vale? Que recalcula los, 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 los campos que yo he calculado, los recalcula en función de los filtros que tenga activo en cada momento en mi dashboard, ¿vale? Y puedo acumular varios filtros, que eso lo veremos después. Bueno, seguimos. Vale, ahora lo que quiero es una medida que me diga el porcentaje de ventas de cerveza y el porcentaje de ventas de vino, dos medidas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo tengo que hacer? Si yo tengo aquí el total de ventas que tengo y tengo otra medida que es el total de ventas de cerveza, pues yo divido ventas de cerveza entre total de ventas, me sale el porcentaje de las ventas que se corresponden con cerveza, ¿no? Es decir, si yo me vengo aquí, por ejemplo, y tengo de cerveza tengo 60, de vino tengo 40 y el total son 60 más 40, si yo lo pongo en porcentaje será 60 entre 100, ¿vale? Ese será mi porcentaje y vino será esto entre 100, ¿vale? Esto de aquí sería un porcentaje, me voy aquí, porcentaje y ya lo tendría. Es decir, esto de aquí yo lo tengo en una medida, esto de aquí lo tengo en otra medida y esto de aquí lo tengo en otra medida, ¿vale? Esta es la primera que hemos hecho con Sum, esta la hemos hecho con Calculate y esta la hemos hecho con Calculate. Luego, para hallar este porcentaje, lo que tengo que hacer es dividir dos medidas entre sí, ¿vale? Vale, pues para ello me vuelvo y le digo nueva medida. Y aquí le voy a decir ventas vino en porcentaje igual, comilla simple, y me va a salir las medidas que yo tengo hasta ahora. Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje de las ventas de vino que supone las ventas de vino sobre el total, tendré que coger ventas de vino entre ventas totales. Ya lo tendría. ¿Vale? Y para calcular la última que nos falta, que sería las ventas de cerveza, pues lo mismo, sería ventas cerveza en porcentaje igual, comilla simple, que la comilla simple es la que está en la tecla del interrogante de cierre, sería ventas de cerveza entre, comilla simple, ventas totales. Enter. ¿Vale? Y ya las tengo. Tengo aquí ventas totales, ventas de vino, ventas de cerveza. Voy a hacer esto un poquito más amplio. Ventas de vino en porcentaje, ventas de cerveza en porcentaje. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es darle formato que no se lo hemos dado. En ventas de cerveza le vamos a decir que queremos, le damos aquí al icono de la coma para que me ponga separado de miles y dos decimales. En ventas totales hacemos lo mismo. En ventas de vino hacemos lo mismo. Y aquí en ventas de cerveza lo que vamos a hacer es utilizar el formato porcentual con dos decimales y en ventas de vino formato porcentual con dos decimales. ¿Vale? Ya tendríamos hecho los cálculos. Son cálculos muy sencillitos, simplemente iniciación a DAX. ¿Vale? DAX da para muchísimo. Se pueden combinar funciones entre sí. Haceros una idea, si estáis acostumbrados a utilizar Excel, que podéis combinar varias funciones entre sí, pues aquí en DAX ocurre lo mismo, pero en bases de datos, ¿vale? Con campos de tablas y con medidas, ¿vale? Esta de aquí, ventas, ventas vino y ventas cerveza, las hemos realizado con campos de tablas y esta de aquí, venta de cerveza en porcentaje y ventas de vino en porcentaje, lo hemos realizado partiendo de otras dos medidas que ya teníamos previamente calculadas, ¿vale? Luego las medidas siempre van a ser con nombres de campos de tablas o con otras medidas que ya tenemos realizadas. Es lo que podemos utilizar, pero no celdas sueltas, como podemos utilizar en Excel. Bueno, pues ya hemos terminado con el siguiente paso.